Olvídate de la suerte. Solo repetí estas dos palabras cuando no tengas dinero y mirá lo que sucede. Hoy vamos a hablar de la fórmula secreta para el dinero y cómo puedes usarla vos en tu propia vida cuando no lo tengas. Son dos palabras solamente que te van a permitir manifestar dinero cuando no tengas. Porque cada mente ha ido formando a lo largo de su vida un conjunto de convicciones y creencias que son contrarios a la verdad absoluta. Pues la verdad absoluta es que podemos manifestar la vida que queramos, podemos tener lo que sea que estemos buscando. Esto ya estaba incluso en la Biblia, ya lo decía Jesús: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, nos libera. Y es justamente entender esta verdad lo que nos permite manifestar, porque estamos todo el tiempo manifestando nuestras creencias más profundas. Si estamos teniendo enfermedad o salud, si estamos teniendo amor o desamor, si estamos teniendo dinero o estamos teniendo pobreza, no podemos pagar las cosas que queremos comprar, estamos manifestando nuestro conjunto de creencias, porque esto ya está escrito incluso en la tabla esmeralda. En la tabla esmeralda se dice: como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Y esa es la ley número 1 de la metafísica, es decir, todo lo que está en nuestra mente se refleja exactamente en nuestro mundo material, en nuestro mundo externo. Pero lo positivo y lo más lindo de todo esto es que lo podemos cambiar. Podemos efectivamente cambiar nuestra realidad cambiando nuestros pensamientos. Podemos cambiar todas esas creencias falsas, erróneas que tenemos en nuestra mente y reemplazarlas por otras positivas que generen circunstancias felices, que generen circunstancias acorde a lo que buscamos manifestar, y hacer así que no vuelva más lo anterior, nunca más. Cambiar nuestro aura, cambiar nuestro campo de atracción, todo lo que atraemos constantemente, todo lo que manifestamos afuera, poder repolarizar el imán, porque somos imanes, somos creadores de nuestra vida, estamos creando constantemente nuestra vida, pensamiento a pensamiento, emoción a emoción, sentimiento a sentimiento. Constantemente estamos viendo y manifestando todo lo que estamos buscando. Y lo bueno de esto es que podemos crear esa realidad de manera consciente, de manera intencionada. Podemos ir hacia donde estamos buscando. Esto me parece tan importante que empecemos con un comentario. Déjamelo en los comentarios. Podemos crear nuestra vida de manera consciente, porque cuando dejamos un comentario la información queda grabada mucho más en tu mente subconsciente, se empieza a grabar y empezamos así a decidir qué es lo que queremos vivir en nuestra vida. Empezamos a traer la buena suerte, las bendiciones que llegan del universo. Pero para eso, el primer paso es entender que somos responsables de toda nuestra vida, es salir del victimismo, salir de la culpa es siempre del resto, salir de eso para pasar a entender que somos responsables y debemos hacernos cargo de todo lo que nos sucede, tanto de lo bueno, de lo malo, de las cosas lindas, de las cosas feas. Todo lo que nos sucede a nuestro alrededor viene creado por un pensamiento y una emoción. Entonces el primer paso es ser consciente de eso, es darnos cuenta que hemos creado esto con nuestra mente para poder así empezar el cambio. Porque todo lo que ves en tu realidad material, todo lo que ves afuera, ha sido creado previamente antes en la mente. La mente es la que lo ha creado. Por eso yo siempre digo que si cambiamos la mente, podemos cambiar absolutamente todo allá afuera, todo el reflejo que estamos viendo. Y si te pones a pensarlo, es fácil. El proceso es sencillo, consiste en cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. El único tema es que no es mágico, no sucede de un día para el otro. Hay que irlos repolarizando de a poco, ir cambiando pensamiento negativo. Cuando lo detecto, lo cambio por un pensamiento positivo. Cuando detecto el otro, lo vuelvo a cambiar por otro pensamiento positivo. Y así, hasta que terminamos manifestando. Hasta que los pensamientos positivos superan a los pensamientos negativos más del 50%, y entonces tu vida pasa a ser toda positiva, porque el pensamiento es la base de todo. Si bien atraemos en función de nuestros sentimientos, todos nuestros sentimientos y emociones se generan a partir de lo que estamos pensando. Si yo digo, soy pobre, o si yo digo, no puedo comprarme eso porque no tengo dinero, me voy a sentir mal. Es decir, que ese pensamiento va a generar esa emoción de tristeza, de frustración, de malas vibras. En cambio, si yo decido enfocarme en las cosas positivas de la vida, enfocarme en lo que ya tengo para así ir hacia más, es cuando ahí cambia todo, porque empiezo a enfocarme en lo que tengo y entonces empiezo a emitir otra frecuencia, empiezo a emitir sentimientos de amor, de gratitud, de alegría. Y cuando vos emitís esa frecuencia, cuando vos vibrás alto,
aún sin saber hacia dónde vas, aún sin saber qué es lo que querés para tu vida, vas a traer cosas buenas, vas a traer buenas sensaciones y emociones. Pero también va a pasar exactamente lo contrario si estás vibrando bajo. Va a pasar lo mismo. Vas a traer todo lo negativo a tu vida. Es decir, si estás vibrando en rabia, dolor, angustia, pena, culpa, ira, todas esas sensaciones malas, eso es lo que vas a terminar atrayendo también. Porque la energía se está moviendo constantemente y atrae todo lo que vibra de manera similar y repele todo lo que vibra en distintas frecuencias. Entonces se trata básicamente de poder dominar tus emociones y poder dominar tu vibración con ello. Es como dice Tony Robbins, nosotros podemos cambiar de manera consciente las emociones. Por ejemplo, no es imposible sentirse mal y frustrado estando derecho, en posición recta, respirando normalmente, fluyendo con la respiración. Es imposible sentirse mal. Probalo, probá a sentirte mal estando recto y vas a ver que no podés. Bueno, lo mismo es lo que tenés que hacer con tus emociones. Naturalmente que va a pasar algunas veces que te sientas mal, yo me siento mal, todos nos sentimos mal a veces, yo me enfado, me enojo con la gente muchas veces, pero se trata de poder dominarlas, de poder estar siempre un poquito más arriba que abajo, que las emociones positivas superen a las emociones negativas. A mí me encanta la analogía de ver esto como si fuera entrenar la mente, como ir a un gimnasio de la mente, así como vamos al gimnasio para el cuerpo, para estar más fuertes y fornidos, se trata también de ir al gimnasio de la mente, entrenar la parte mental para que nada nos supere, para que nada nos lleve por delante. ¿Y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo hago esto? Hay un montón de técnicas. Puede ser dándote una ducha de agua con sal, puede ser simplemente sonriendo, que ya está demostrado que el solo hecho de sonreír cambia la bioquímica de tu cuerpo, genera compuestos químicos que no dependen de si estás riendo por un chiste o por nada en particular. Solamente el hecho de sonreír ya genera una cascada de compuestos químicos positivos para tu mente. Puede ser cambiando la postura, como te dije recién, o también con la que a mí más me gusta, que son las afirmaciones positivas. Haciendo afirmaciones positivas podemos cambiar nuestra vibración. Es así como podemos repolarizar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Ya hice previamente uno de los videos más largos que tengo en el canal, porque es un video muy práctico en el cual te explico el método y lo hacemos en el momento, sobre cómo elevar la vibración. Por eso te digo, si no estás suscrito al canal, suscríbete, dale acá abajo a la campanita, deja un like también, pues estoy subiendo un montón de videos todos los días con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida por completo. Por eso, tomate un segundo, suscríbete si no estás suscrito, dejame un comentario de qué te está pareciendo ahora, porque ahora viene la parte más importante. Ahora vienen esas dos palabras que tenés que usar para cuando no tengas dinero. Son las dos palabras más importantes para que te funcione la ley de atracción. A mí me costó años entender la importancia de estas dos palabras. Hace años que vengo leyendo y estudiando ley de atracción, pero no fue hasta hace muy poco que finalmente pude entenderlo, que finalmente pude bajarlo a la tierra, pude llevarlo a la práctica con resultados. Y cuando empecé a tener resultados fue ahí, cuando empecé a hacer el canal, cuando empecé a hacer estos videos, para traerlo a tu vida, para que vos también los puedas usar. Por eso te digo que es un proceso que lleva tiempo, lleva un pasado, un presente, un futuro, lleva una cascada de tiempo que hay que llevarlo, que hay que hacerlo. Haciendo afirmaciones podés cambiar toda tu vida. Si te pasa por ahí que vivís con alguien que no podés hacerlo porque esa persona no cree mucho en vos, aprovecha algún momento que tengas solo en tu casa. A mí me pasó mucho antes cuando no vivía solo, que me encerraba para hacer las afirmaciones. Hoy en día ya puedo vivir solo, puedo estar tranquilo, puedo hacer afirmaciones cuando quiera, en el momento que quiera, en voz alta, en voz baja, mentalmente, como sea que me guste. Pero antes, cuando vivía con gente, elegía un lugar a solas para hacerlo, elegía un lugar tranquilo. Y las afirmaciones justamente son tan importantes porque son un conjunto de palabras, y la palabra crea, la palabra manifiesta y materializa. La palabra es básicamente el pensamiento hablado, el pensamiento traducido. Tienen el poder de generar emociones, de cambiar nuestra autoestima. Por eso siempre hay que cuidar las palabras, hay que cuidar nuestro diálogo interno y externo. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos y qué decimos afuera, al universo? Y estas dos palabras que tenés que repetir son el yo soy, y agregarle lo que estés buscando manifestar. Puede ser yo soy abundante, aunque no lo seas, aunque te sientas mal cuando lo digas, repetirlo y repetirlo, porque eso va a cambiar tu vibración, y cambiando tu vibración va a cambiar tu vida, tu realidad. Yo soy abundante, yo soy gratitud, yo soy amor, o yo soy amado, o yo soy salud, o yo soy una persona saludable. Como sea que te guste decirlo, lo que quieras atraer,
agregarlo después del yo soy, porque todo lo que venga después del yo soy, cambia tu realidad. También puedes hacerlo para cuando sientas baja autoestima, decir yo soy suficiente, yo soy merecedor de todo lo bueno que tiene el universo, yo soy merecedor de bendiciones, de cosas lindas. La clave acá está, y escuchad muy bien en lo que voy a decir, porque la clave es el sentimiento que te genere. Me pasó muchísimo tiempo decir yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico y no manifestar riqueza porque no lo sentía. Se trata de decirlo despacio, de decirlo con fuerza, con fe, con firmeza. Yo soy abundante, yo soy amado, yo soy suficiente, que te genere el sentimiento, porque es ahí cuando va a funcionar. Cuando tengas el sentimiento fuerte de que eso ya es una realidad. Y así tu vida va a cambiar por completo. Ponelo en práctica porque a mí me cambió mi vida. Si te gustó el video, no olvides de dejar un comentario, dejar un like, activar la campanita y mirar también este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas y principios de la ley de atracción para que tu vida cambie hoy. Que no esperes más.